Voces que generan opinión en Mesa de Noticias. Así es, voces que generan opinión y ya nos vamos a encontrar con él, con nuestro columnista. Vamos a hacer una revisión de un tema sumamente importante para muchos, una bomba de tiempo que podría explotar para el gobierno, una más de todas las que ya le han explotado prácticamente en las manos, y que para muchos también podría significar un problema de gran magnitud. ¿Cómo está nuestro Javier Álvarez? Ahí lo veo. No sé si nos habíamos visto en este 2023, no lo recuerdo. Sí nos habíamos visto. ¿No habíamos visto? Hicimos el primer programa casi del año, el día 3, me parece. 3 de Hoy enero. sí, es que han pasado tantas cosas, Javier Álvarez. Está muy movido y hablamos sobre los desafíos para este año. Sí, totalmente. Buena memoria, Javier Álvarez. Sí, desde chico me decían. Oye, no, pero mira, yo arriesgo ese repetitivo porque el día 7 de septiembre de diciembre del año pasado hablamos de este mismo tema. Sí. Pero los acontecimientos incluso han ocurrido más rápido de lo que conversamos en esa ocasión. ¿El tiempo te está dando la razón, Javier? Claro, y efectivamente esta es como una granada que le sacan el seguro y en algún momento esto va a explotar. El gobierno tiene la capacidad de desactivar esta granada. Y prueba de ello es que ayer incluso, ¿no es cierto?, la ministra se reunió con la ISAPRE y ya se dieron algunas señales de que el gobierno está tomando carta en el asunto. Pero yo voy a volver un poco a explicar el problema para que todos los auditores, ¿no es cierto?, puedan entender bien cuál es la problemática a la que nos enfrentamos. Primero que nada, el sistema de ISAPRE es básicamente un sistema asegurador. Son instituciones prácticamente intangibles, que lo que hacen, ¿no es cierto?, es recoger las cotizaciones obligatorias de un sector de la población que tiene seguros privados y que no es cierto, no pone su 7% en el sistema público, que es FONASA. Y estas compañías, ¿no es cierto?, tienen la obligación de mantener un contrato de aseguramiento con cada uno de sus afiliados, ¿no es cierto?, para otorgarles una cierta cobertura en sus gastos de salud, y que además tiene una segunda función, ¿no es cierto?, que es pagar las licencias médicas cuando estos trabajadores, ¿no es cierto?, presentan alguna enfermedad. Bueno, y esto es como una compañía, ¿no es cierto?, son compañías de seguro finalmente, ¿ok? ¿Y qué es lo que pasa? Estas compañías de seguro no han, por una serie de condiciones, por falta de regulación y por la intervención del Poder Judicial, desde hace muchos años, una parte no han podido reajustar sus precios, porque ¿no es cierto?, los tribunales se manifestaron, ¿no es cierto?, le dieron, ¿no es cierto?, la razón a algunos usuarios que plantearon una demanda de decir que, mire, si yo tengo un contrato de salud, este es permanente y por lo tanto no me pueden subir el precio. Y además la obligaron a la ISAPRE a pagar las costas. Entonces esto también se transformó en un negocio para montones de abogados que presentaban, ¿no es cierto?, estos recursos ¿no es cierto?, de invalidación de reajuste de precios. Y esto por ahí parte el problema. Por ahí parte el problema, porque al no poder subir los precios, estas instituciones tuvieron que empezar a subir los precios por primas alternativas, estas primas GIAS, ¿no es cierto?, que son de las garantías explícitas de salud. Y el último dictamen de la Corte Suprema fue bien lapidario en este tema, diciendo, mire, usted aquí ha estado cobrando todo el tiempo mal, porque lo único que vale es una tabla de factores del año 2019, y, ¿no es cierto?, la superintendencia tiene que pronunciarse de cómo va a arreglar este problema. Pero en el intertanto, el negocio asegurador tuvo un deterioro muy grande post-pandemia por todas las atenciones que quedaron pendientes durante la pandemia y porque además hubo un crecimiento excesivo de las licencias médicas. Entonces, básicamente, el sistema asegurador está desfinanciado. Este año va a tener pérdidas del orden de 200.000 millones de pesos. Y por lo tanto, aquí se corre el riesgo de que, ¿no es cierto?, estas denominadas ISAPRES, que son compañías de seguro, lo que pueda pasar es que quiebren. Así de simple.
¿ah? Que ya anunciaron algunas compañías justamente estar, pero al borde de esa situación. Al ¿Te borde de acuerdas? la quiebra, y algunas han anunciado que, por ejemplo, van a dejar de vender planes. Retiraron toda su fuerza de venta, ¿no es cierto? Otras, en una cuestión que es noticia pública, no han respetado los contratos, porque estos contratos establecían con las clínicas, que son finalmente a las que pagan, ¿ah? Estos contratos, por ejemplo, establecían reajustabilidad por IPC, ¿no es cierto?, es público que la clínica Indisa terminó el contrato con una de sus ISAPRES porque la ISAPRE le dijo, mire, yo no voy a aceptar que me reajusten los precios en IPC, cuando eso estaba en el contrato. Entonces hay una situación que es bastante delicada, y yo trataba de buscar una cuestión, una similitud para que la gente pueda entender mejor esto. Entonces, una clínica es como un taller de autos, ¿ah? En que los que llegan al taller de autos tienen una compañía de seguro, que es la que le paga finalmente al taller, ¿ah? No paga el que choca tiene su seguro, ¿ah? Entonces, el problema es para el tipo que tiene el taller de autos, si sabe que la compañía de seguro quebró, porque no va a atender el auto, no va a arreglar el auto. Es decir, si la compañía de seguro quebró, ¿quién me va a pagar, digamos? Entonces, lo que está ocurriendo hoy día, y por eso es que las clínicas de Chile le mandaron esta carta al presidente de la República hace pocos días atrás, diciéndole que aquí se pone en riesgo, en el fondo, el sistema sanitario. Porque si hay un problema en el financiamiento de las clínicas, lo que puede ocurrir aquí es un colapso sanitario, porque finalmente las clínicas lo que tienen que hacer es pagar los sueldos todos los meses. Más o menos el 50% de los costos de las clínicas es personal. Y la pregunta es, ¿qué pasa si a las clínicas las ISAPRES no les pagan? ¿Cómo le van a pagar a su gente? ¿Con qué plata, digamos? Hoy día se ha hecho un catastro que existe una deuda de parte de las ISAPRES hacia las clínicas que es del orden de 600.000 millones de pesos. O sea, es una cantidad de dinero impresionante. Ya algunas ISAPRES acumulan deudas de más de 150 días, o sea, casi 6 meses que no pagan las prestaciones que se han hecho durante 6 meses. Entonces, esta es una situación que es bastante delicada porque se corre el riesgo de que muchas personas, son alrededor de 3 millones de personas las que tienen ISAPRE, tengan que pagar las cuentas de las clínicas, y si no pueden pagar las cuentas de las clínicas van a tener que ir a los hospitales públicos, digamos, o cambiarse directamente a FONASA y entrar en las listas de espera, que ya sabemos lo largo que están. Entonces, esta situación que es muy delicada, y el gobierno va a tener que actuar y hacer algo, porque si se implementa este fallo de la Corte Suprema de una manera equivocada, puede ser que todas las ISAPRES terminen quebrando, y con eso, como consecuencia de aquello, ¿no es cierto?, tengamos una crisis sanitaria de proporciones, porque van a haber muchas clínicas que no tienen la capacidad financiera para resistir más tiempo esta tremenda deuda que hay de las ISAPRES a las clínicas. Javier, ahí lo que viene son medidas a corto plazo, en el fondo, Sí. para superar la crisis. Y las a largo plazo, yo recuerdo en columnas anteriores tú mencionabas que este tema tú lo has abordado en varias oportunidades y siempre llegamos a la misma conclusión. La desidia política, porque no se puede denominar de otra manera, la desidia política ha llevado esto, es como la misma desidia que se tiene con el tema de las pensiones. Sabemos que tenemos un problema, se sabe que tenemos un problema, conversamos que tenemos un problema, pero no hacemos nada al respecto. Pensiones y salud. Ahí están Tal esos cual. temas. Tal cual. Y lo más probable es que también después, en un tiempo más, venga educación, que también sabemos que tenemos un problema, existe el problema, nadie hace nada con el problema. ¿Cómo ves tú el tema de estas medidas a corto plazo? Porque acaba de salir una información hace muy poquito respecto de que efectivamente se ha dispuesto por parte de los tribunales que, o de por lo menos la temática, que las ISAPRES efectivamente tengan algún más de tiempo para poder asumir este tipo de fallos que están encima de ellos. Pero el punto es, ¿cuáles son las medidas a corto plazo y a largo plazo que yo creo que ya ni tan largo? ¿Ah? O sea, en el fondo hay que abordar este tema ya. ¿Cómo se soluciona? Tú decías, las ISAPRES están dispuestas a cumplir los marcos regulatorios,
pero cómo se potencia la regulación para que finalmente todos los sistemas puedan coexistir? Claro. Mira, yo soy a veces políticamente incorrecto, digamos. Séalo Entonces, nomás, nos gusta el eh, Javier políticamente incorrecto. claro, mira, lo que pasa es que aquí hay un problema de que las ISAPRES tienen que ganar plata, porque si las ISAPRES no ganan plata, se mueren. Entonces, así de simple. Eso es bien políticamente incorrecto, pero la verdad es que cualquier negocio que no gana, se muere. Entonces, lo que debe haber aquí a corto plazo es darle sustentabilidad financiera, económica a la ISAPRE, y por lo tanto esto significa que las ISAPRES puedan subir sus precios, digamos. ¿Ah? Y se logra? Porque, claro, si se suben los precios, eso va a significar un escándalo para quienes son los usuarios. Ujú. ¿Cómo se sopesa ahí? Porque en el Es que lo que fondo pasa es que esto es lo mismo que está pasando con las primas de los seguros de los autos, y nadie hace ningún escándalo, pues. O sea, no sé, viste tú el Mercurio el fin de semana que decía que las primas de los autos han subido cualquier cantidad. Bueno, porque se los roban los autos. y hay autos que no son asegurados, ¿ah? Te Pero lo más digo por encima, claro, sí, y los hay autos chocan, y yo, discúlpame la comparación, que porque cuando uno habla de salud, el tema es delicado, digamos. sí, Pero, pero, no, sí, pero, pero, yo creo que todos tenemos amplitud de mente para entender claro, pero el ejemplo. si los autos empiezan a chocar más, las primas de los seguros tienen que subir. Y cuando los autos chocan menos, las primas de los seguros bajan. Lamentablemente en Chile ha sido difícil contener el costo, como en todo el mundo, en temas de salud. ¿Por qué? Porque hay un tema de cobertura, que hay mucha más gente hoy día que tiene cobertura a la salud. ¿Ah? ¿No es cierto? Veamos cuántos exámenes de escáner o de resonancia magnética se hacían hace 20 años atrás y cuántos se hacen hoy día. ¿Cuántos exámenes de sangre se hacen hoy día versus los que se hacían antes? ¿No es cierto? Entonces hay un problema de cantidad. Hay mucho más acceso. Y lo segundo también es la tecnología, porque la tecnología aumenta. Mira unas estadísticas de la Asociación Nacional de Cáncer americano, que decía que gracias a la tecnología, al desarrollo de nuevos fármacos, la sobrevida a 5 años de diagnóstico de cáncer avanzado en los últimos 20 años en Estados Unidos había subido de 25 a 60%. O sea, el avance tecnológico genera expectativas de vida más altas, pero eso aún tiene costo. Entonces, tú no puedes fijarle precio a las compañías de seguro, porque si no, indefectiblemente esas compañías no son viables y por lo tanto te quedas sin sistema seguro. Ahora, para este gobierno, y también puede ser un poco políticamente incorrecto, debe ser muy duro generarle leyes al sistema privado, porque dentro del programa de gobierno estaba el estatizar, entre comillas, el 7% de toda la población, generar un seguro único público. ¿Ah? Pero lamentablemente eso no se puede hacer de una vez y muy rápido. Requiere implementación. El problema es que las aseguradoras privadas en el intertanto se van a morir, digamos. ¿Ah? Entonces, y eso puede generar un problema sanitario de proporción. Entonces, lo que va a tener que hacer este gobierno es arreglar este problema, si no va a explotar. Y en la medida de largo plazo, yo creo que, y esta es una opinión personal, ¿no es cierto? Yo creo que el sistema mixto es un sistema adecuado porque permite la libertad de elección. Hoy día cualquier persona se puede ir a FONASA si quiere, pero la mayoría de la gente que está en ISAPRE dice que está contenta con su ISAPRE y que por ningún motivo se iría a FONASA. ¿Por qué? Porque tiene dos cosas que son súper importantes. Tiene oportunidad de atención y tiene calidad de atención. En FONASA la calidad puede no ser discutible porque en general la medicina chilena es muy buena, pero el problema es la oportunidad. Tú tienes una tremenda, ¿no es cierto?, fila y problemas de acceso. Hoy día, y también para entender la crisis sanitaria que se puede producir, hoy día la mitad de la población más o menos se atiende en sistemas privados, a pesar de tener seguro FONASA, porque existe cobertura FONASA para las clínicas privadas. Entonces, hay mucha gente que estando en FONASA se va a hacer un examen a un laboratorio privado, ¿no es cierto? O se va a tomar un examen de rayo X, o se va a tomar un examen de un escáner a un sistema privado. ¿Por qué? Porque es oportuno y porque además le da garantías de calidad. No, ¿Mm? y de hecho está este sistema también, hay muchos usuarios FONASA que tienen el seguro FONASA, pero además tienen un seguro privado en una También tienen aseguradora. un seguro complementario. El Sí. problema, el problema no es FONASA en sí. El problema es que ¿no es cierto?, una institución privada, prestadora, ¿no es cierto?, donde tienen consultas, donde hacen operaciones y todo, tiene dos canales de financiamiento. El financiamiento, ¿no es cierto?, que le llega a través de sus pacientes que vienen por FONASA
y un financiamiento que es a través de la ISAPRE. Y el problema es que si se le cae el financiamiento por el lado de la ISAPRE, se muere el centro completo, porque puede ser la mitad de tu ingreso. Entonces, ¿tú cómo sobrevives pagando los sueldos, ¿no es cierto?, pagando las cuentas, pagando los equipos, si es que la mitad del financiamiento no llega porque la ISAPRE en el fondo cae en una insolvencia financiera? Yo creo que este problema va a tener que resolverse rápido, porque si no, esto va a generar una crisis que va a ser de proporciones, digamos, porque va a afectar a muchas personas que van a ¿Cuándo tener debería, que... ¿cuándo debería el gobierno ya dar alguna señal de solución del problema? Mira, ¿Marzo? yo ¿Febrero? creo que marzo, yo creo que febrero es un mes en que pasan pocas cosas, digamos, pero yo creo que durante el mes de marzo debería solucionarse, porque en este dictamen de la Contraloría, perdón, de la Corte Suprema, le da un plazo desde diciembre, da 6 meses, que eso me parece que termina en junio. Pero yo creo que este problema entre marzo y abril debería estar relativamente resuelto y resuelto favorablemente hacia la ISAPRE, aunque esto no lo queramos decir, pero si se resuelve negativamente para la ISAPRE, esta cuestión va a colapsar, digamos. Y yo, a diferencia de lo que muchos plantean, yo creo que las ISAPRES han estado bajo las leyes, bajo las reglas del juego que han tenido, y creo que han jugado un rol en la contención de costos, porque la verdad es que las negociaciones con las ISAPRES, con los prestadores, no son negociaciones fáciles. Ellos tratan de contener los costos, a diferencia de lo que se plantea. Lo que sí creo es que debe haber una regulación un poco más adecuada que permita primero comparar. O sea, yo no puedo, hoy día hay miles de planes, hay 50.000 planes, entonces yo, por ejemplo, mis hijos acaban de tomar ISAPRE y resulta que en una se llaman el abedul, el aromo, el no sé cuánto, y en la otra se llama el plan rojo, el plan verde, el plan azul, y tú no sabes cómo comparar. Entonces yo creo que ahí hay un problema, porque un consumidor, ¿no es cierto?, en una economía libre tiene que tener la capacidad de poder comparar lo que le están ofreciendo. Eso en primer lugar. En segundo lugar, creo que la preexistencia es negativa, porque a ti no te pueden castigar por una situación de salud, y el sistema desde ese punto de vista debería ser un poco solidario, de manera que las personas que tengan preexistencia también se puedan cambiar. Y lo otro que yo creo que además es que deberían haber más competencia. O sea, yo no entiendo por qué, al igual que la AFP, hay tan pocas. Porque todo el mundo dice, no, es que este es un tremendo negocio, un tremendo negocio. Bueno, entonces, ¿por qué no hay más? ¿Ah? Porque si es tan fácil hacer negocio, si hay una cosa que me enseñaron a mí es que capital para los buenos negocios siempre hay, digamos. Entonces, yo no entiendo por qué hay tan pocas. Y no creo que en una economía digitalizada como hoy día, en que estas son instituciones intangibles, que lo único que hacen básicamente, ¿no es cierto?, es Administrar. es recaudar y pagarle al prestador, ¿no es cierto? Tiene sus contralorías médicas y todo eso para verificar que efectivamente estas cosas están bien, pero debería haber mucha competencia. Entonces no entiendo por qué esto se concentra más todavía. Incluso, ¿no es cierto?, hace pocos meses atrás vimos que la Fiscalía Nacional Económica rechazó la posibilidad de que la ISAPRE Más Vida comprara la cartera Colmena, digamos, y justamente aduciendo problemas de concentración. Entonces, yo creo que el marco regulatorio ha sido negativo porque no permite comparar y porque además el marco regulatorio no favorece la competencia. Creo que ahí hay una gran pregunta que hacerse: ¿por qué no hay más aseguradores? Javier Álvarez, nuestro columnista, trayéndonos este tema de contingencia que, oye, atención a todos nuestros auditores porque seguramente va a ir entregando más novedades, pese a que febrero también es un mes que va a la baja, pero novedades sobre todo para Sí, quienes... y no, yo te digo, la gente lo va a percibir inmediatamente, porque un Sí, día va a llegar a una clínica y le van a decir, ¿sabe qué? No me sirve su seguro, vamos a hacerla a la antigua. Usted pague de hecho, primero acá y después vaya a reembolsar. hay muchos testimonios, ¿ah? Hay muchos Sí, testimonios a través de redes sociales que ya está ocurriendo eso, por lo menos con algunos prestadores. así es. Así que
siempre adelantándonos ahí nuestro Javier Álvarez lo que va a ocurrir con ciertas temáticas y esperamos que en la próxima columna podamos tener mejores novedades con respecto Sí, yo me voy a a preocupar de la próxima columna porque la verdad es que ha sido bien negativo, entonces me voy a preocupar de la próxima columna de hablar algo positivo, digamos. Y ojalá se apruebe el no, pero proyecto Dominga, a pesar de que tengo poca esperanza yo, pero hoy sí. día se va a ver. Pero Y ni hablemos a nivel local de cómo van avanzando las cosas. Y el puente ferroviario nos tiene con el alma en un hilo. mira, nosotros somos, pero el caso más emblemático para mí es el puente industrial, digamos. Sí, absolutamente. En que el propio Estado hizo los trámites ambientales y después el propio Estado se lo rechazó. Si eso es como para la risa de los tres chiflados esa cuestión. Absolutamente. Oiga, que tenga un excelente día miércoles. Gracias por venir a acompañarnos y nos estamos encontrando pronto. No, muchas gracias, Ángela. Muchos saludos. Que esté muy bien. Tú igual, que estés muy bien, Adiós. Javier. Chao, chao. Javier Álvarez, nuestro columnista y tema ISAPRES, atención a quienes pertenecen a ese sistema